Ok, vamos a continuar con el tema de la ansiedad. Ya vimos las causas, ya vimos la definición, ya sabemos qué es la ansiedad. Ahora vamos a ver por qué es tan importante platicar de este tema. Primero, la ansiedad cada vez es más común, cada vez es más común. Y así como las alteraciones mentales graves, la psicosis, por ejemplo, se dice que son contagiosas, es cierto. La ansiedad también se contagia. ¿Por qué se contagia? Porque en el núcleo en el que vivamos, mientras convivamos con gente que tiene ansiedad, llega un momento en que no sabemos si ellos están bien y nosotros mal, o al revés. Y entonces empezamos también a generar mucha sintomatología que antes no teníamos. Por eso es que la prevalencia de ansiedad actualmente es muy alta. Si ustedes se fijan, actualmente hay muchas personas que sobrevivimos al COVID. Jóvenes, adultos, adultos mayores, adultos jóvenes. Gente que trabaja, gente que no trabaja. Gente que se expuso al COVID, gente que no se expuso al COVID. Hay gente que se encerró, literalmente se encerró. Yo conozco casos de compañeros incluso que se encerraron en su habitación y les llevaban sus alimentos en una ventanita como preso. ¿Por qué? Pues porque era hipertenso, era diabético y tenía mucho miedo de contagiarse de COVID porque sabía que podía morir. Saben ustedes que la incidencia del COVID fue muy alta, pero la mortalidad fue poca porque se morían más los que ya tenían alguna enfermedad crónico-degenerativa, llámese diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia u obesidad. Entonces, compañeros que tenían alguna de esas alteraciones o varias, literalmente se encerraron en su habitación y no permitían contacto con nadie para evitar el contagio de esta terrible, terrible pandemia. Entonces, eso ha hecho que la ansiedad ahora se presente a diferentes edades y por lo tanto sea muy común. En mi trabajo diario como médico yo veo pacientes que llegan por taquicardia, un síntoma que en el enfermo es aparatoso, es drástico, es de llamar la atención, es preocupante y lo que tienen es ansiedad, solamente ansiedad. Si como clínico yo trato la taquicardia como sería lo común, ¿qué le daría? Es un medicamento para bajarle su frecuencia cardíaca, un beta bloqueador que se llama en medicina. No sería el remedio. Les aseguro que ese paciente nunca va a sanar, porque no es eso lo que tiene, no es taquicardia patológica. ¿Qué tiene? Tiene ansiedad que se manifiesta con taquicardia. ¿Cómo lo debería manejar? Pues con un fármaco que le quite la ansiedad o con terapia psicológica, con terapia eh, de ayuda para que resuelva ese problema y mejore inmediatamente su taquicardia. Por eso la prevalencia de ansiedad cada vez es mayor. Yo creo que actualmente en los adultos mayores supera el 50% de los adultos la ansiedad. Y en el adulto menor, en el adulto maduro, yo creo que la frecuencia andará por el 30 o 40%. Es altísimo si tomamos en cuenta el volumen de gente con el que platicamos y con la que convivimos. Bueno, eso es en cuanto a prevalencia. ¿Qué podríamos platicar después de la prevalencia? Vamos a tocar este tema enseguida.